Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Norma González. Les damos la más cordial bienvenida. En esta ocasión, nosotros estamos aquí con ustedes por invitación del señor Arturo Baraena, perdón. Me gustaría saber quién nos acompaña. ¿Nos podrían decir sus nombres? Barahona, sí. Muy bien. En esta ocasión, Corporativo Cipsa Trade les trae un tema muy bueno, muy importante a solicitud, pues para ustedes, especialmente. Con nosotros está el doctor Juan Carlos Jacinto Tinajero. El doctor es cirujano general, cirujano de tórax. Actualmente él se encuentra en el Hospital Ángeles de las Lomas y pues él es asesor nuestro, asesor de Corporativo Cipsa Trade, asesor médico. Y el tema que él nos comparte el día de hoy es catéter de drenaje pleural de permanencia crónica, Pleurex en este caso, y en el manejo del drenaje pleural recidente. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal, doctor? Un gusto saludarlo como siempre. Bienvenido. No se escucha, no tenemos sonido. Ahí estamos. Sí, Listo. ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, Norma. Muchas gracias a CIPSA por la invitación. No, la intención del día de hoy es, bueno, hacer una presentación rápida, nada más para estar todos en sintonía de el tema del derrame pleural. Lo más importante para nosotros es escucharlos a ustedes, al auditorio, que son los usuarios, nuevos usuarios o ya con experiencia en el manejo del catéter pleural de permanencia crónica, Pleurex, las dudas que se puedan tener y donde los podamos apoyar. Nuestra intención es que exploten todos los beneficios que ofrece el catéter, ¿sí? Repasando las indicaciones, cuestiones técnicas y, bueno, algunas perlas en relación al catéter, ¿no? Bueno, vamos rápidamente a ver esta breve presentación. Entonces, recordemos que el derrame pleural es un problema real. Se estima 1.5 millones de nuevos casos cada año en los Estados Unidos. Los que nos dedicamos a la medicina respiratoria y los que vemos problemas de la pleura, es indudable la cantidad de pacientes que recibimos todos los días, durante la semana o durante el mes en los diversos servicios que representan un reto para el equipo médico, ¿no? Entonces, debido a esto, es de suma importancia tener todas las herramientas disponibles para el problema de nuestros pacientes y ofrecer calidad de vida. Es una causa de mortalidad, ¿sí? Y del deterioro de la calidad de vida. Recordemos que si hablamos de un derrame pleural crónico o recidivante, ¿sí? El mayor número de pacientes corresponde a etiología neoplásica, principalmente el cáncer de mama seguido del cáncer pulmonar. Creo que no estaba compartiendo la pantalla, pero bueno, ya estamos, ahora sí.
Y bueno, esta entidad causa una morbilidad y una mortalidad elevada en los pacientes. Creo que algo importante, sobre todo en el contexto del manejo de catéteres pleurales de permanencia crónica, es entender que los pacientes se encuentran muchas veces en situaciones avanzadas de la enfermedad, hablando de cáncer, pero también en el otro grupo de pacientes, que es el derrame pleural no maligno recidivante, corresponde a pacientes que tienen un deterioro de la función de otros órganos, principalmente falla hepática, falla renal y falla cardíaca, ¿no? En cuanto a la etiología, por ejemplo, de estos derrames en patología no neoplásica, la principal causa indudablemente siguen siendo las infecciones, los empiemas, pero dentro del tema que queremos desarrollar el día de hoy, los pacientes que nos debemos de enfocar, la principal causa está en insuficiencia cardíaca congestiva y enfermedades sistémicas como las que mencioné, cirrosis hepática e insuficiencia renal. Y algo que pues nos causa mucha preocupación es que, a diferencia de las guías para manejo del derrame pleural maligno o del empiema, para el manejo del derrame pleural no maligno, específicamente hidrotórax hepático o el derrame pleural del nefrópata, no hay guías de manejo. Entonces, aquí es donde dependemos mucho de la experiencia del médico, ¿sí? De un buen juicio clínico, y es donde, debemos utilizar todas nuestras herramientas disponibles. Aquí en esta tabla, en un estudio de Bristol, podemos ver cómo la infección de la pleura es la principal causa, pero dentro de las causas no neoplásicas, que es todo este cuadro, la falla cardíaca es la principal. Bueno, en general nosotros, como estamos muy orientados a los problemas pleuropulmonares, falla cardíaca vemos poco, ¿sí? Pero sí vemos muchos pacientes con cirrosis hepática, con falla renal, ¿sí? Y algunos derrames pleurales idiopáticos, ¿no? Que se quedan sin diagnóstico. ¿Cuál es nuestro problema de interés hablando de pleurex? Pues es precisamente los pacientes que tienen una persistencia o recurrencia del derrame pleural, ¿sí? A pesar de un manejo óptimo, esto considerando pacientes con una falla orgánica, por ejemplo, los pacientes con una insuficiencia hepática, con dosis altas o límites de diuréticos que persisten, con ascitis o derrame pleural, que conlleva al paciente a un deterioro de la calidad de vida por disnea, los pacientes que se decide realizar una toracocentesis evacuadora para el alivio de los síntomas y que tiene una recurrencia muy pronta se define antes de 2 semanas y que requieren una segunda toracocentesis. Estos son los pacientes que ya entran en el problema de interés y que se benefician del uso del catéter de drenaje pleural crónico. Y un grupo muy importante son los pacientes que tienen pulmón atrapado, ¿sí? Pues en esta imagen podemos ver un derrame pleural muy grande y no es infrecuente, sobre todo en pacientes con derrames pleurales muy crónicos, que posterior a un drenaje, una toracocentesis evacuadora, tengamos esta imagen, ¿no? Que muchos pensarán que puede ser un neumotórax postpunción. Realmente no es así, esto no es aire, es un espacio pleural residual y esto es un síndrome de atrapamiento pulmonar. Entonces, estos pacientes, al no tener la expansión pulmonar adecuada, tienen poca respuesta o un índice de éxito bajo a la pleurodesis, ya que recordemos que para este procedimiento, que es el estándar de oro en el manejo de la mayoría de los derrames pleurales recidivantes, se requiere la posición de las dos pleuras. Al no tener esto, que normalmente se presenta en 15 o 20% de los pacientes en patología maligna, entonces ellos son pacientes donde la pleurodesis no tiene
mucha utilidad y que se pueden beneficiar de otras alternativas como el catéter pleural de permanencia crónica. Este es el Pleurex, que bueno, ya lo conoce la mayoría de ustedes, ¿sí? Es un catéter de Silastic de 15.5 French, que tiene una porción intrapleural, ¿sí? Con una longitud pues muy razonable, fenestrado, que tiene un cojinete que más adelante vamos a ver, sirve de fijación al tejido celular subcutáneo y también se considera como una barrera a la migración bacteriana, ¿sí? Es el límite de la salida del catéter y vamos a tener una porción extrapleural que es la que nuestros pacientes van a manipular. Entonces, como podemos ver en este esquema, ¿sí? Aquí esta es la porción externa del catéter, tiene una válvula unidireccional en la punta, ¿sí? Que siempre está cerrada. La única forma de abrirla, como lo vamos a repasar, es utilizando las botellas, ¿sí? O utilizando una línea de transferencia que viene con el kit. El catéter es tunelizado, ¿sí? En el tejido celular subcutáneo, aproximadamente 10 centímetros, y entra en el espacio intercostal que el operador decida, ¿no? Entonces, esta decisión, bueno, se basa mucho en cuestiones anatómicas, por ejemplo, el triángulo de seguridad para evitar complicaciones. También se busca un espacio más basal por temas de gravedad. No obstante, esto no debería de estresarnos mucho, ya que el catéter funciona con las botellas que tienen un sistema de succión al vacío. Entonces, lo importante es que el catéter esté en una cavidad pleural libre. No vamos a tener problema. Sí hemos tenido casos de pacientes donde tenemos compartimentalizado el espacio pleural y a veces tenemos un catéter posterior y bueno, la cantidad de drenaje a veces es limitado. Eso ya es una valoración un poco más específica que en la sesión de preguntas, dudas, es lo que nos interesa hablar de este tipo de situaciones. Y bueno, viene el kit que todos también conocemos, ¿no? Se utiliza se coloca el catéter por medio de la técnica de Seldinger. Entonces tenemos, bueno, una aguja, una guía, un dilatador, ¿sí? Este dilatador sirve de introducción. En el video va a ser más explícito las ventajas que tiene el kit de introducción. Bueno, nada más no olvidar los beneficios que se tienen con el uso del catéter. Ya hay un sinnúmero de publicaciones en cuanto a la experiencia. Las complicaciones realmente son bajas. Hay un concepto muy importante cuando hablamos del catéter de permanencia crónica, del Pleurex, que es el desarrollo de una pleurodesis espontánea, ¿no? Y de acuerdo a los diferentes investigadores, esta pleurodesis espontánea se consigue a diferentes tiempos. En promedio, actualmente sabemos que es de 6 hasta 8 semanas. Hay gente que, pues, bueno, ha reportado más días, pero esto es muy variable. Pero el índice de satisfacción en la gente que ha reportado este dato es muy alto, del 100%, y sobre todo la mejoría de los síntomas, que es lo importante en los pacientes con derrame pleural recidivante. En cuanto a temas de costos, también es algo que se ha manejado mucho en el estudio del catéter Pleurex, ¿sí? Y a diferencia, bueno, se ha comparado con el tratamiento tradicional, que es pues ingresar al paciente, colocar una sonda pleural y tenerlo drenando hasta que disminuyan los gastos o se decida realizar algún otro tratamiento tipo pleurodesis, o bien con los pacientes que reingresan
al servicio de urgencias para realizar un drenaje guiado por ultrasonido, que es el estándar actual en cuanto a las toracocentesis. Entonces, cuando se compara la colocación de un catéter que le va a permitir al paciente egresar ese mismo día y realizar el drenaje de manera periódica en su domicilio, asistido por algún familiar o algún personal de enfermería. Entonces, si comparamos el costo del catéter, el uso de botellas, el drenaje en domicilio, a diferencia de las visitas hospitalarias, el ingreso, el uso de aditamentos como el ultrasonido para guiar una toracocentesis, el kit de toracocentesis. Entonces, estadísticamente, en modelos ya de cálculo financiero, se ha demostrado una ventaja muy puntual del uso del catéter. Vamos a ver el video de la colocación. Muy bien, esta es una paciente con un cáncer de mama que tenía un derrame pleural recidivante. Aquí tenemos la elección del espacio pleural donde queremos ingresar. Esta es nuestra primera incisión. Esta es la segunda incisión a 10 centímetros, una de la otra. El paso inicial es utilizar. Para eso contamos con un estilete dentro del kit. Es importante notar que se introduce de manera retrógrada la punta de la válvula unidireccional, y esta es la introducción del cojinete que está a nivel subcutáneo. Posteriormente, en nuestra primera incisión, que es el espacio intercostal, vamos a hacer una toracocentesis. Una vez que tenemos adecuada aspiración del líquido, va a pasar nuestra guía, una técnica de líquido. Probablemente el uso de la guía debe ser libre. Obstáculo, comportado. Y una vez que pasamos esta, vamos a retirar nuestra aguja y procedemos a utilizar el dilatador. Este dilatador es ISO. Una vez que está dentro, podemos sacar la guía y tiene un conector para el estudio del pleural. Una vez que se realice esto, se quita la punta guía, tenemos solo la camisa que nos permite pasar de manera más fácil el catéter. Vamos metiendo y vamos rompiendo la camisa. Ten mucho cuidado en esto. Aquí a veces lo hacen dos operadores, ¿no? Uno rompe y el otro introduce, no es necesario, pero bueno, de manera inicial se recomienda. Y ahí está el catéter en el espacio pleural. Ya quedó. Vamos a mostrar en vivo el kit y los pasos de manera secuencial en cuanto a la introducción del catéter. Todos vimos muy bien el video. Mi intención es únicamente que vean los componentes del kit y posteriormente el uso de las botellas, que es también muy importante. Ahí, sobre todo con los familiares, surgen
muchas dudas, muchas preguntas, y realmente son muy sencillas de resolver. Entonces, vamos a ver el kit. Es que siempre esté en cuadro, ¿no? Entonces, este es el kit del sistema Pleurex. Normalmente así es como lo van a recibir. Sellados, estériles, con la fecha de caducidad al frente. Muchas veces este mismo empaque nos puede servir de campo estéril. Lo importante siempre, como en cualquier procedimiento, es identificar de manera adecuada los componentes del sistema, ¿sí? Viene con un instructivo y algunas indicaciones en cuanto a la garantía. El catéter siempre viene en un empaque aparte. Es un catéter de Silastic de 15.5 French. Es importante identificar del cojinete, tomando en cuenta la válvula unidireccional como proximal, ¿sí? Del cojinete hacia distal es la parte intrapleural, fenestrada. Entonces, a partir del cojinete todo es dentro del paciente, y esta es la porción externa que es la que va a manipular el familiar, el paciente, enfermería, el médico, etc. Tenemos una jeringa, que esta jeringa nos puede servir incluso para tomar ya directamente algún cultivo. Este kit, con lo que no cuenta, es con un anestésico local, que es lo que deberemos de pedir de manera adicional, así como otro set de jeringas adicionales para la infiltración, ¿sí? Pero este nos permite hacer la toracocentesis, que sería nuestro primer punto. Tenemos la guía y tenemos nuestro introductor. Como habíamos mencionado previamente, el catéter cuenta con este estilete que se coloca en la parte distal del mismo, y este es el que nos va a permitir tunelizar. El kit también viene con esta línea
de conexión que se ha denominado como una línea de transferencia, como los catéteres de diálisis, que se utiliza con este conector universal. La porción va en la válvula unidireccional, que durante la plática les dije, ¿sí?, que la válvula unidireccional solo hay dos formas de abrir su compuerta. Una es con el conector de la botella de drenaje y la otra es conectando esta línea de transferencia. Es muy sencillo. Ahí entra, se gira y hacemos un clic. Y este conector pues se utiliza sobre todo con las mangueras del Pleurovac. Es la intención, sobre todo en los primeros drenajes del paciente, conectarlo a un Pleurovac, sobre todo cuando tiene un derrame pleural grande. Con esto podríamos ahorrarnos algunas botellas, porque desde un punto de vista práctico es mejor que drene completamente el espacio pleural a una caja de un Pleurovac de una capacidad de 2500 a estar utilizando 3 o 4 botellas cuando el tórax está lleno. Este primer drenaje nos permite también calcular en las primeras 24 horas el ritmo de velocidad de producción de líquido pleural, y el gasto en 24 horas nos dará cierta información para contestar una pregunta muy importante, que es cada cuánto vamos a drenar al paciente. Entonces, desde el punto de vista práctico, es muy claro que un paciente que drena 800 mililitros o 1 litro diario, pues se tiene que drenar diario, pero un paciente que drena entre 300 y 400 mililitros al día, muy probablemente podamos usar una botella de 600 mililitros cada 3 o 4 días, siempre y cuando los síntomas del paciente lo permitan. Recordando que aquí el objetivo es aliviar la sintomatología del paciente, ¿no? Entonces, muchos pacientes en promedio se están drenando 1 o 2 veces a la semana, ¿sí? Algo muy importante es este tapón que viene en todos los kits y que nunca lo debemos de perder, ¿sí? Sobre todo, se extravían muy fácil cuando usamos la válvula unidireccional, lo conectamos al Pleurovac y entonces ya nos olvidamos y todo se va a la basura. Y a veces se va a la basura el tapón del catéter. Este es muy importante porque de uso ambulatorio, este siempre debe de estar colocado en la punta del catéter. Si por alguna razón se extravía, no hay mayor problema. O sea, a final de cuentas, la válvula unidireccional va a seguir cerrada. Pero este es un protector, ¿sí? Disminuye la incidencia de infecciones. En el caso de que se pierdan, bueno, tenemos en CIPSA los repuestos, pero lo ideal es cuidarlo mucho. Siempre se coloca así. Recordemos que el catéter se puede doblar sobre sí para mantenerlo en posición. Tenemos un modelo de un costillar que vamos a tratar vamos a ver qué tan útil es para en directo y en vivo, pues ver el funcionamiento del catéter. Vamos acá, ¿no? Ok, entonces, aquí me quedó al revés. Ahí estamos viendo bien. Entonces, mencionamos que siempre es importante seleccionar el espacio intercostal, ¿sí?, donde va a entrar el catéter de drenaje pleural. En general se recomienda que sea una porción más basal,
el sexto o séptimo espacio intercostal, ¿sí? Entonces, teóricamente, que fuera a este nivel, ¿sí? Yo aquí siento de este costilla, las dos costillas, ¿sí? Superior e inferior, si fuera así, y aquí está mi espacio intercostal. Esto es importante, siempre seleccionar el sitio de entrada del catéter. ¿Okay? De este sitio de entrada al sitio de salida, tiene que haber una distancia de 10 centímetros, que es el túnel subcutáneo que se recomienda. Una referencia muy importante que siempre hemos revisado con todos aquí en CIPSA, con el doctor Argote, su servidor, etcétera, tenemos como referencia la cresta ilíaca. ¿Sí? Si tuviéramos en cuenta que esta es la cresta ilíaca del paciente, la salida del catéter siempre es anterior. ¿Para qué? Para que el paciente pudiera manipular de manera directa el catéter. ¿Sí? También va a ser más fácil para el personal de enfermería o el familiar que auxilia al paciente realizando el drenaje, ya que lo encuentra de manera anterior y de manera directa. En ocasiones, uno de los errores muy frecuentes que hemos visto es que los catéteres salen de manera posterior. ¿Sí? Entonces, el paciente a veces se acuesta sobre el catéter o se tiene que estar girando para colocar la curación, e incluso para el personal que está auxiliando al paciente en el procedimiento, es más complicado, ya que tiene que girar al mismo paciente. Y recordemos que hay pacientes que tienen poca movilidad. ¿Sí? Entonces, calcularíamos que este es nuestro espacio intercostal, ¿sí? El borde superior de la costilla de abajo, como dicen los cánones. Y ahí tenemos líquido. Tenemos la guía. Que pasa sin ningún problema. Y en este momento podemos retirar nuestra aguja. Otra cosa que no tiene este kit, ¿sí?, es una hoja de bisturí o un bisturí, que siempre lo pedimos para en este momento hacer se utiliza un bisturí, de preferencia un bisturí 11, un bisturí 15, porque una incisión en una stab incision, una incisión puntual, es más que suficiente la medida de la entrada del catéter, que son 5 milímetros. Cuidamos de no hacer incisiones más grandes porque los pacientes, sobre todo muy delgados y desnutridos, podemos tener extravasación de líquido a través de una herida muy grande. Entonces, es importante que lo que te dé el bisturí es lo que se recomienda. En el video vamos a meter el introductor. Esperemos que no tengamos mayor dificultad. Aquí el programa, ¿sí?, que ya entró. Aquí tenemos líquido, ¿sí? Entraría a este nivel. ¿Sí?
Bueno, aquí va a ser muy difícil que pase, porque donde tiene que entrar en la parte posterior es es una solución, o sea, es plástico, entonces me va a costar trabajo. Ahorita no me voy a pelear con eso. Algo que sí pasé un poquito por alto aquí es la tunelización del catéter. Entonces, antes, regresando un poco, ¿sí? A cuando teníamos la guía, vamos a volver a hacer. Vamos, algo bien importante, ¿cómo es la tunelización del catéter? Esto es lo que hacemos de manera inicial, la toracocentesis en el espacio que hemos decidido. Voy a recolocar mi guía. Pasa la guía sin problema. Sacamos la aguja y tenemos ya listo nuestra guía en el espacio intercostal. Este es el paso inicial. Segundo paso sería calcular nuestra distancia de 10 centímetros y hacer nuestra segunda herida, que es una herida puntual. Con el bisturí, 5 milímetros aproximadamente. Y ahora sí, vamos a tunelizar de manera retrógrada nuestro catéter. En el espacio celular subcutáneo, este catéter tendría que salir en mi otra herida, que es esta. Bueno, aquí me está haciendo muy fácil porque pues, es solo músculo inerte. A veces aquí es donde se pueden atorar un poquito más. Y probablemente de las cuestiones más importantes del catéter, a mí la parte que más se me complicaba era cuando pasaba el cojinete, porque siempre se atora en la piel. Aquí lo que recomendamos es hacer un movimiento dual, donde jalas con tu mano derecha la parte distal del catéter y la parte proximal del cojinete con el pulgar, ¿ya? Empiezas a empujar hasta que pasa. En la vida real esto cuesta un poquito más de trabajo, pero al final de cuentas pasa. He visto a muchos operadores que cuando empiezan a batallar amplían la herida, hacen una herida de 1 centímetro, pero después tienen el problema de extravasación de líquido y tienen que regresar a darle un par de puntos al paciente porque les reporta enfermería que está drenando el líquido. ¿Okay? Entonces, ahora sí, aquí era el paso donde una vez que tenemos tunelizado nuestro catéter, ¿sí? Aquí tengo la porción distal, me puedo olvidar ya del estilete. Este es el momento donde utilizo mi introductor dilatador. Ahí pasó.
este momento podríamos sacar nuestra guía, ¿sí? Y empezamos a meter el catéter. Listo. Como tenemos plástico del otro lado, me cuesta trabajo, pero este sería el paso final, donde el catéter empieza a entrar y nosotros empezamos a romper. A romper y el catéter entra, rompes y el catéter entra. ¿Sí? Así hasta que termines. Insisto, creo que no podré pasar el catéter por la naturaleza del modelo, pero es básicamente eso. Teóricamente, si tuviéramos ya dentro del catéter en su totalidad, que ahí la llevo ya. Listo. Sigo rompiendo y solo me queda esta parte. Ok, listo. Entonces, solo tendríamos una pequeña herida por cerrar, que es esta, la herida de del espacio intercostal, que, bueno, se recomienda hacerlo con una sutura monofilamentosa no absorbible, en 3 ceros. Se puede dar 1 o 2 puntos que queden bastante bien cerrados. No va a tener problema de fuga. Hemos visto problema de fuga cuando se utiliza una herida de una sonda pleural previa. Es decir, el paciente tenía una sonda pleural y se decide colocar un catéter pleurex. Entonces se quita la sonda endopleural y por esa misma herida se trata de colocar el catéter. Es válido, incluso yo lo he hecho, no obstante la experiencia que hemos desarrollado es que, es una herida ya previamente expuesta, que tuvo un drenaje mucho tiempo, es una herida muy, muy contaminada. Y número 2, el músculo intercostal en ese punto está dehiscente, ¿sí? Los tejidos están muy holgados, entonces muchos pacientes tienen fuga a este nivel. Entonces lo que hemos recomendado es mejor cerrar esa herida y utilizar otro espacio intercostal que no haya sido previamente manipulado. ¿Okay? Y esta es la parte externa que vamos a pasar a nuestro siguiente modelo. Vamos a quitar esto. Esto es lo que muchos de ustedes ya han visto, ¿sí? El pleurex colocado, o sea, nuestra otra herida ya no la vemos, ya está cerrada, y lo único que tenemos es la porción externa. Aquí se alcanza a apreciar el cojinete, justo por debajo del tejido celular subcutáneo, ¿sí? Entonces, recordemos algo muy importante. Vamos a las gasas que tiene aquí. Que este catéter se puede doblar sobre sí sin ningún problema. El primer kit viene con un set de curación. Es una esponja. Puedes ponerla hacia arriba, puedes ponerla hacia abajo, no hay mayor diferencia. El catéter se dobla sobre sí mismo. Y ponemos una gasa encima. El kit también trae un adhesivo que nos permite tener ya colocada nuestra curación.
Y así es como el paciente se va a ir. Entonces trae una curación por debajo de la ropa, nadie se da cuenta que tiene el paciente un catéter, y en el momento que sea necesario realizar un drenaje, pues bueno, lo va a realizar. Lo único que haremos es quitar el adhesivo, ¿sí? Se recomienda tener un set de campos estériles, ¿sí? Un sitio lo más limpio posible, y utilizar guantes estériles, ¿sí? Manipular la curación, retirarla, ¿sí? Tener nuestro campo estéril, evitar movimientos bruscos del catéter, saber que una vez que se quita la curación, el catéter puede dar un movimiento brusco y contaminarse. ¿Okay? A veces la misma curación sirve, es lo que yo he utilizado, ¿sí? La dejo ahí, quito el tapón, lo dejo en mi gas estéril y entonces podemos utilizar el catéter con las botellas de drenaje. Voy a dejar aquí el catéter. Vamos a usar esta botella, ¿no? ¿Tenemos otra? Sí. Botellas tenemos dos tipos, ¿no? O dos medidas más bien. Es la misma botella, una es de 500 mililitros, que puede aforarse hasta 550, 580, y la otra botella es de 1 litro, hasta 1100, ¿no? Entonces es muy sencillo. Son botellas, es plástico. La botella viene con un regulador de flujo, es un Benocet sencillo, ¿okay? Viene con un empaque de la punta, el cual se retira. Y previo a conectar el catéter a la botella, algo que recomendamos es que tengan cerrada la línea. Una vez realizado esto, se conecta el catéter a la línea de la botella, se escucha un clic. Nos dejamos de preocupar por esto. Como podemos ver, es un sistema cerrado. Y acto siguiente vamos a activar la botella de drenaje. ¿Okay? Esto se realiza quitando este seguro que viene con todas las botellas. Es muy sencillo. Se retira. Recordemos que tenemos cerrada la llave. La volvemos a abrir. Y activamos la botella. Esto se hace realizando un movimiento único, continuo, con una fuerza regulada, que es conectar el punzo, como cuando conectamos una solución a un Benocet, y que nos permite perforar el diafragma que tiene la botella. Al perforar este diafragma se va a activar el vacío, ¿no? ¿Por qué? Pues muy lógico, hay una comunicación continua, ¿no? De la botella al sistema. Ahí está. Y ya no tenemos que preocuparnos de nada más. Insisto, el sistema es un sistema cerrado. La botella actúa al vacío. Entonces, no importa si la tengo aquí arriba, no importa si está allá abajo. Algo muy importante es la velocidad del drenaje. Como es una succión continua, en general el drenaje es muy rápido. El promedio es de 5, máximo 10 minutos. El promedio son 5 minutos. Después de eso, van a pasar dos cosas. Uno,
terminamos de drenar todo lo que tiene el espacio pleural, o si hay más cantidad, pues se llena la botella. Al llenarse una botella, lo que va a suceder es que se pierde el vacío y se bota el conector. Entonces, pues deja de drenar. Cuando tenemos menor cantidad de líquido que la capacidad de la botella, pues entonces va a llegar su límite, que puede ser 350 o 400 mililitros, y en ese momento la velocidad del drenado disminuye, es muy evidente. Otro dato que es importante es que el paciente puede presentar dolor porque empieza a actuar la succión de manera directa a la pleura, y cuando ocurre eso, para eso tenemos el regulador, para disminuir la velocidad de la succión. Al paciente le deja de doler, por ejemplo. Algo muy importante es que cuando aparece dolor, prácticamente el paciente ya no tiene líquido. Entonces no vale la pena seguir intentando drenar 10 o 15 mililitros y que el paciente tenga alguna molestia mayor, ¿no? Entonces, yo creo que en ese momento se puede desconectar la botella, no hay más, y hemos terminado nuestro drenaje. Hay algunos pacientes que nos llaman porque dejan la botella 1 hora conectada, 2 horas, porque pues a veces no les explicamos bien y ellos piensan que pues, durante el día puede estar saliendo más líquido e indudablemente quieren aprovechar al máximo las botellas, pero es importante recalcar y hacerle del conocimiento a la familia, a la enfermera o al paciente que el promedio del drenaje es de 5 minutos. Vamos a dejarlo drenar. Y bueno, hasta aquí es una pequeña demostración de cómo se utiliza el catéter, cómo se instala, el uso con las botellas. Y bueno, me gustaría escuchar dudas que hayan surgido o las principales inquietudes, problemas que hayan tenido el auditorio con el uso del catéter. Muchas gracias, doctor. La verdad es que es bien interesante y ver en vivo pues la manera en que lo está conectando y el funcionamiento de la botella. Muchas gracias. Ahora sí que pasamos a las preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, pueden por favor levantar la mano. Mis compañeros les darán la palabra. Hola, buenas tardes. Arturo Barahona. En caso de que ya se llenó la botella y se requiere el recambio, se podría mostrar en video cómo es la maniobra. Esto porque estando de guardia los residentes pueden estar expuestos a tal situación y entender cómo sería el recambio sin que se vaya a perder un poquito el efecto que queremos lograr de la continuidad del drenaje del espacio pleural. Gracias. Gracias a usted, doctor. Ok, sí, entonces si entendí es que nos movimos un poquito, entonces se me cortó un poco la pregunta, pero es, en caso de que se requiriera una segunda botella, ¿cómo hacer el cambio? O si me lo puede repetir, por favor. Es correcto, es correcto. ¿Cómo sería la maniobra para un recambio? Ok. Pues vamos a decir que dos cosas. Número uno, si esta botella se llena y se pierde el efecto de vacío de la botella porque terminó su capacidad, entonces requerimos una segunda botella. Lo único que tenemos que hacer es muy sencillo, que es mantener nuestra área estéril, ¿sí? Nuestra técnica estéril, no contaminarnos.
Si esta ya está vacía, esto lo hice solo para la demostración. La cerré para que esta botella no pierda el vacío. Se desconecta. Esta botella se va a desechar. Pedimos una segunda botella y hacemos el mismo procedimiento. Aquí no hay ningún problema. Se puede quedar el catéter así. La válvula está cerrada, entonces ni sale líquido ni entra aire. El sistema está cerrado. Una segunda botella, lo único que haríamos es abrir otra botella y hacer lo mismo. Conectarla y hacer el mismo procedimiento de verificar que esté abierta la pinza y conectar, activar la botella al presionar el punzón. Eso sería lo recomendable cuando vamos a usar, por ejemplo, dos botellas en un mismo drenado. ¿Okay? Entonces, si aquí ya terminamos de utilizarlo, ya no vamos a drenar más, estamos seguros de que ya el paciente no tiene más líquido en el espacio pleural. ¿Okay? Se nos terminó la botella, lo que suceda primero, esa es la vida real, lo vamos a desconectar. Vamos a colocar su tapón. Lo más probable es que para las curaciones subsecuentes ya no tengan esto. Lo único que hacemos es, con torundas de alcohol, hacemos una curación del catéter, ¿sí? Alrededor del sitio de salida del mismo, ¿sí? Se aprovecha para ver las características de la herida, que no tenga hiperemia, que no tenga aumento de volumen, que es una de las principales complicaciones, ¿sí? Hasta el 2 al 5% hacen una celulitis, ¿sí? Alrededor del catéter, que responde muy bien al manejo de antibióticos, sobre todo a cefalosporinas de primera generación. Limpiamos por igual la válvula unidireccional con torundas de alcohol. Limpiamos con otra torunda de alcohol lo largo del catéter. Se coloca el tapón. Entonces, yo siempre pongo una gasa abajo. Doblo mi catéter. Pongo una gasa encima. Y ponemos nuestro adhesivo, ¿sí? Juan Carlos, ¿podría agregar algo? ¿Mandé? ¿Podría agregar algo? Sí, claro, adelante, adelante. Doctor Barahona, hola, a todos les agradezco mucho. Soy el doctor Luis Argote Green, soy asesor médico también, junto con el doctor Juan Carlos. Participamos juntos en los entrenamientos. Y yo quisiera también, además de la excelente contestación del doctor Juan Carlos, también agregarle una recomendación. Usted preguntaba que si los residentes están drenando el catéter en el hospital. Ahora, lo que yo le recomendaría es, por ejemplo, si el paciente está en el hospital, por ejemplo, cuando se pone el catéter en el hospital, lo que hacemos, la práctica es que en el hospital, si el paciente se va a quedar en el hospital, entonces porque tiene otras cuestiones médicas y se tiene que quedar el paciente internado y se decidió colocarle un catéter Pleurex. Entonces, el paciente en la noche se puede quedar ahí y el catéter va a ir conectado a un drenaje, a un Pleurevac, a un drenaje, un sello de agua. El kit tiene un conector que se llama 5A1, que es un conectorcito que va conectado al catéter. No sé si lo tienes por ahí, Juan Carlos. Sí, ya lo vamos a mostrar. Entonces, ese adaptador se conecta del catéter a un Pleurevac. Entonces, lo bueno del Pleurevac es que al Pleurevac le caben 2 o 3 litros. Las botellas, lo que pasa es que el costo de estarlas
de estarle, por ejemplo, si el paciente tiene 1 litro, 2 litros en el tórax. Entonces, en vez de conectarlo 2 veces y gastar 2 botellas, mejor lo conectas a un Pleurevac que va a salir más barato y entonces se queda conectado ahí 24 horas y después al día siguiente que el paciente ya se va a ir, porque ese es nuestro protocolo acá en Cleveland, en el hospital donde trabajo, el protocolo es, se coloca el Pleurex, se deja conectado durante una noche al Pleurevac, porque así logramos que se salga lo más que se puede líquido, se sale el aire que uno metió cuando lo operó, lo que falta de drenar, y entonces se conecta a un Pleurevac. Al día siguiente y ese día en la tarde, el paciente es entrenado por el equipo de enfermeras o por el equipo médico y le explican al paciente, le dan sus folletos para explicarle cómo se hace, tiene que ver el video que está en las páginas web posteado de cómo se cuida el catéter y entonces al día siguiente lo único que se hace es como el doctor Juan Carlos mostró, se desconecta, se coloca el taponcito y se va a su casa el paciente, pero ya le ahorramos el gasto de usar 2 botellas de succión del catéter Pleurex y solo se usó un drenaje Pleurevac. No sé si eso contesta más su pregunta. Sí, muchas gracias. Y la otra es, bueno, cuando está en su casa, pues recomendamos que se drene 1 litro, porque drenarle más generalmente podría traer problemas de movimiento del mediastino y entonces a veces les duele. Si uno drena más y el paciente tiene un pulmón que está atrapado, si le sigue uno succionando al espacio que queda, pues generalmente le puede causar un poquito de dolor. Bueno, esos son unos puntos. La otra que quería agregar, lo que hizo el doctor Juan Carlos, es dónde colocar el catéter. Muchas veces con una tomografía es muy fácil determinar dónde se coloca. Generalmente es en la base, en la parte anterior. Y sí no es recomendable colocar el catéter en heridas previas. La peor complicación que puede tener un catéter Pleurex es infectarse. La tasa de infección de un catéter Pleurex debe de ser entre el 0 y el 2%. O sea, casi ninguno se debe de infectar porque tener un catéter, esto es para paliación de síntomas. Y si uno le pone un catéter y termina infectado el espacio pleural, pues es una tragedia para el paciente, ¿no? Entonces, cuando uno se coloca este catéter, se tiene que colocar con la técnica estéril más estricta y no se debe de dejar que se contamine. Es por eso que recomendamos que no haya sondas pleurales antes y que tampoco se coloque por puertos que se hayan realizado en otra ocasión, porque esto los pone en riesgo de infectarse más, ¿no? Y bueno, y ya después a las dos semanas por ahí se retira la sutura, ¿no? Que se colocó ya cuando el cojinete haya formado cierta fibrosis. No sé si quieres agregar algo, Juan Carlos. Bueno, muchas gracias. Sí. No, muchas gracias, Marcelo. Sí, de acuerdo, sobre todo en el punto de que es una de las dudas muy frecuentes, tanto de los médicos como de la familia, ¿no? Es cada cuánto lo voy a drenar, cuántas botellas compro, debo tener una botella de resguardo. Entonces, es relacionado mucho a ello, ¿no? Mencionábamos que parte del protocolo que bien menciona el doctor Argote de dejar al paciente las primeras 24 horas dentro del hospital para que drene de manera continua. Este es el aditamento que se utiliza para conectar del catéter al Pleurovac, ¿sí? Esas 24 horas nos permiten valorar la cantidad de líquido que se produce y te da un aproximado de la velocidad de producción y en base a ello, pues calculas cada cuánto vas a drenar a los pacientes. Entonces, hay pacientes que, como bien saben ustedes, drenan 800 mililitros al día. Pues bueno, este paciente muy probablemente hay que drenar y tienen síntomas, entonces muy probablemente se tenga que drenar diario o cada tercer día con una botella de 1 litro. Y la conecta sí.
el conector S5A1. Sí. Y ajá. Ese es el lado que se conecta y ahí que es Exacto. igual. Normalmente cuando lo colocas, ajá, y es el conector universal. que va a la sonda, al tubo del pleurebac, ¿no? Así es. Y generalmente es peligroso luego ponerlos a succión, los pleurebacs, porque si se mueve mucho el mediastino, muchas veces los pulmones están atrapados. Entonces tengan cuidado, no lo conecten a succión, porque si se mueve muy rápido el mediastino duele mucho. Entonces eso es bien importante, ¿eh? O sea, que no se conecte, nomás se deja que drene despacito. La mayoría del catéter Pleurex, de hecho, está indicado para pulmones que no se expanden. Hemos expandido las indicaciones y se ponen para pacientes que también que se expande el pulmón, pero que no les quieres poner talco porque el paciente está en situaciones muy críticas, porque tiene falla renal, porque tiene falla cardíaca, porque tiene falla hepática, porque tiene 85 años y no le quieres dar el trauma, el golpe inflamatorio de ponerle talco en la pleura. Entonces lo conectas mejor al pleurebac unas cuantas horas o medio día y lo mandas a su casa. Digo, y eso depende, cada equipo puede hacer sus protocolos de manejo. ¿Qué tal que lo estás manejando en una clínica privada y dices, si lo dejo conectado un pleurebac, o lo dejo conectado aquí, pues me va a aumentar mucho los costos, o al paciente le va a aumentar los costos? Mejor lo tengo aquí 2 horas, le dreno lo más que se pueda de líquido y luego le pongo su taponcito y lo mando a su casa, ¿no? Ya cuando se haya salido lo más que se pueda de líquido y aire, lo desconecto, le pongo el tapón, lo mando a su casa y le ahorré una noche de estancia. En Canadá, donde hay mucho de costo-eficiencia, y en Europa, lo que hacen es ponerles los catéteres, ni siquiera en quirófano, en un pequeño quirofanito con técnica estéril, y los mandan a su casa ese día, ¿no? Entonces depende de cuál sea su protocolo deseado y depende de la economía de cada país y de cada sistema, ¿no? Sí, no sé en el auditorio de los que han utilizado el catéter, ya sea o en la colocación o en el uso de las botellas, tengan alguna otra duda. Nos interesa mucho, sobre todo, ver qué les cuesta trabajo, interrogantes, etcétera. Doctor Eduardo, si gusta, por favor. Soy el doctor Eduardo Lozano. Mi pregunta era por esto. Tengo un paciente que coloqué un sistema muy similar hace poco en un paciente de un neumotórax espontáneo post-COVID. Ese paciente, pues batallé con él debido a que a la semana de haber colocado una sonda y haber expandido perfectamente el pulmón, se vuelve a colapsar. Entonces, en el segundo intento, ya descartando que hubiera bulas en el pulmón o alguna caverna, se efectuó una pleurodesis y me encontré con la situación de que era un empiema por hongos, o sea, y al final el cultivo de hongos resultó coccidioidomicosis y ahorita está en tratamiento con eso. Aquí la cosa es que ahorita tengo el paciente con un pulmón atrapado parcialmente, con buena saturación, pero pues obviamente para poder liberar este pulmón, pues vamos a tener que operarlo para sacarle esa cicatrización que tiene ahí, ¿verdad? Lo que no, mi duda era, o al principio de mi duda era, que si yo hubiera podido colocar un sistema de este tipo en el inicio, antes de que me sucediera esta última situación del atrapamiento. Yo no conocía el sistema hasta ahorita que me lo acaban de presentar. Sí, ok. Sí pudo haber sido una indicación. Bueno, en general, digo, salvo ahorita el doctor Argote, también veremos su opinión. No está
aprobado y tampoco se recomienda el uso del catéter para el manejo de un neumotórax, ¿sí? Sobre todo en esto, ahorita que estamos viendo muchos neumotórax en los pacientes COVID o durante COVID. Sí, en general, la respuesta sería que no es un sistema ideal para manejar el espacio pleural en un paciente con neumotórax, mucho menos si tiene una fístula alveolo broncopleural establecida, que probablemente fue lo que sucedió. Aparte de que los pacientes con COVID están teniendo muchos problemas en el espacio pleural asociado a hemorragia. Entonces, ahí lo ideal creo que es, bueno, como lo hizo en su momento, una sonda pleural formal conectada a un sistema de drenaje Pleurovac, bueno, de la marca que ustedes acostumbren. Digo, suena que posteriormente desarrolló otro tipo de complicaciones pues, desafortunadas que... Sí, fíjate que todo esto lo desarrolló 2 meses ¿sí? o 3 meses después de haber tenido la infección, o sea, no fue reciente, esto fue posterior al proceso. Sí. Y fue una neumotórax que se fue formando poco a poco en el lapso de un mes. Pero bueno, ok, no, ya está contestada la pregunta. Gracias. Sí, muchas gracias. No sé, Marcelo, ¿alguna opinión al respecto? Digo, yo creo que desde el punto de vista del catéter tunelizado no está indicado para manejo de neumotórax, y inicialmente, o sea, cuando son problemas infecciosos, pues no está indicado, ¿no? Al parecer, más bien ahorita es un problema de inflamatorio infeccioso de espacio pleural que va a necesitar en algún momento una decorticación, colocación de sondas, pero sí, cuando hay una infección, algo que comentaba Juan Carlos, cuando hay una infección del sitio de entrada, una tunelitis, la razón por la que el catéter tiene tan baja tasa de infección, entre el 0 y el 2% en los programas con experiencia, es que cuando ves que está infectado el sitio de entrada, generalmente el patógeno número 1 es Staph aureus, y lo que haces es luego ponerlo con algún tipo de antibiótico, ¿no? Cubre Staph aureus para manejar eso y que se trate antes de que llegue adentro de la pleura. Por eso está tunelizado y por eso la tasa de infección es tan baja. Y por eso es que no les decimos, bueno, pues usen una sonda pleural, va a funcionar igual. Lo que pasa es que está tunelizado y rara vez se llegan a infectar, ¿no? Y si se llega a infectar el túnel, se tiene que tratar antes. Y el cojinete, su labor no es tanto para que se agarre el catéter, es en realidad para crear una barrera física que después de unas 2 semanas que se forma fibrosis, pues ya, aunque se infecte el sitio de entrada, pues ya de repente llega el cojinete del área de fibrosis y ya no puede entrar la infección, ¿no? Entonces, bueno, el otro caso está muy interesante, pero sí es un caso que, bueno, de eso se puede hacer otra conferencia para discutir entre, cirujanos de tórax, el manejo de estas complicaciones que estamos viendo en pacientes con COVID, ¿no? Que ahorita acabamos de enviar caso de un paciente con neumotórax bilateral, ¿no? También por COVID, pero son el tipo de casos que estamos viendo ahorita, ¿no? No sé, Muchas gracias, doctor. Adelante, Gerardo, le damos la palabra. ¿Me escuchan? Sí, Sí, claro. adelante. Mira, yo tengo algunas dudas y algunas preguntas. Mira, cuando nosotros ponemos una sonda de tórax, generalmente tomamos una radiografía para ver en qué posición quedó la sonda. Cuando usamos las sondas de tórax, las Arquilus, por ejemplo, generalmente traen una marca para ver si está dentro del tórax todo el catéter o está afuera. Porque luego el catéter, la sonda,
puede deslizarse hacia afuera y quedar un orificio fuera del tórax y debajo de la piel, y entonces ahí se acumula el líquido que está saliendo. Claro. Yo quería preguntarles si este catéter que ustedes utilizan tiene alguna marca que nos orienta que se mantiene dentro del tórax, porque como son catéteres muy flexibles, se pueden ir deslizando. Es decir, por ejemplo, lo hemos visto por ejemplo, cuando ponemos algún portacat o algo que se puede deslizar si no se fija bien. Sí. Este no trae ninguna referencia de ese tipo. Sí, Juan Carlos, no sé si lo quieras mostrar. Radio opaco. Sí. Tiene una línea, tiene una línea de vario. Efectivamente es el catéter deshilástico y tiene una marca varitada, igual que las ondas pleurales. Tiene una línea de vario, y donde está el primer hoyito. Y algo muy importante, un punto bien importante y bien interesante. Si ustedes ven de donde está el cojinete, a donde está el primer orificio, si tú pones el tunelizador al lado, Juan Carlos, es aproximadamente 10 centímetros. Ajá. Así es. Y si ustedes ven el tamaño del tunelizador, tiene ese exacto, o sea, no lo puedes tunelizar más que la longitud del tunelizador. Algo bien importante que dijo, doctor, efectivamente, tienes que tener en cuenta que si lo tunelizas 10 centímetros, luego el primer orificio te va a quedar muy cerquita de la pleura parietal. Y entonces, efectivamente, si el paciente llega a tener un poquito de enfisema subcutáneo o sube de peso o se tracciona un poquito el catéter, entonces el primer orificio, que sí se puede ver, igual que una sonda pleural, donde esté el primer orificio, ahí el orificio se poncha, se hace el hoyito, justo sobre la línea varitada. Entonces, sí puedes ver en la tomografía y en la radiografía. Es muy difícil verlo en la radiografía porque es un catéter tan delgadito que pues, es difícil verlo, pero en la tomografía se ve claramente. Si tú sigues con cortes pequeños el pleurex, de repente se ve un lugar donde se brinca la línea de vario y ahí es donde está el primer hoyito. Ajá. Entonces, lo que tienes que hacer, como lo estás poniendo bajo vigilancia, viéndolo directamente, es si es una paciente que está gordito o gordito y tiene la pared muy gruesa, tienes que tomar eso en cuenta para que lo que está tunelizado no se vaya no vaya a ser demasiado y entonces te queda el primer hoyito en el subcutáneo y entonces pasa lo que le pasa, como usted dice, con las ondas pleurales, en el que tienes fluido en los tejidos subcutáneos, ¿no? Entonces, eso, no sé, Juan Carlos, si algo que quieras agregar. No, sí, completamente de acuerdo. Como todo procedimiento quirúrgico, sí hay una cierta técnica descrita, pero indudablemente la anatomía, las condiciones anatómicas del paciente, bueno, como mencionaba el doctor Argote, ¿no? Si es un paciente con un tórax longilíneo, o si es endomórfico, etcétera, pues todas estas cuestiones anatómicas y de distancia tienes que tomarlas en cuenta porque probablemente tienes que tunelizar mucho menos, porque si no, o sea, si tienes bien en cuenta, como mencionó Marcelo, la distancia que tienes, ¿sí?, del cojinete al primer orificio, pues indudablemente si tunelizas más en un paciente con un tórax muy grande o un paciente muy gordito, los orificios te pueden quedar afuera, ¿no? Entonces en ese paciente indudablemente vas a tunelizar menos y siempre tienes que tener la certeza de que el primer orificio está por dentro, ¿no? Entonces, sí, es muy importante lo que mencionó Marcelo, o sea, siempre considerar qué tipo de paciente es. Muchos de los pacientes con derrame pleural maligno, bueno, tienen ya mucho desgaste muscular
tenemos las referencias anatómicas aquí, como en el modelo, donde podemos ver los espacios intercostales. En ellos no va a haber mucho problema, pero como las indicaciones se han expandido a otro tipo de padecimientos, por ejemplo, el hidrotórax hepático o el derrame pleural del nefrópata, que luego ellos son los que están muy edematizados. Ese sería un caso donde habría que tener mucho cuidado en la condición anatómica y en la técnica que se va a utilizar para colocar el catéter, ¿no? Una pregunta, ¿les han tenido pacientes que tengan neumotórax o que fuguen aire después de colocar el Pleurex? Porque si no lo han tenido, probablemente lo van a tener. O sea, y no es algo que sea tan raro. Lo que pasa es que cuando se drena el líquido, se empieza a expandir el pulmón. Y el pulmón, la pleura, cuando es por un derrame maligno, la pleura visceral está cubierta como de una cubierta de células malignas. Y cuando se empieza a estirar, yo les digo, siento como que se cuartean esta cubierta de células malignas. Y entonces empieza a fugar aire entre estas cuarteaduras de la pleura visceral. Y entonces de repente dice, ahora, ¿por qué tengo una fuga aérea si no le piqué el pulmón, no hice nada? Y entonces vale la pena en esos casos que no se espanten y que dejen de ponerle succión. Por eso siempre cuando yo lo hacía con residentes les decía, no le ponga succión a la pared cuando tapas los orificios de la toracoscopía, porque entonces produces esas fugas aéreas. Lo importante es que nada más sea sin succión en el pleurex y sin forzar la reexpansión para que no haya fuga aérea. Y la forma de manejarlo es con ponerlo en sello de agua. Claro. Sí, de acuerdo. Es algo... Lo que pasa es que es bien importante lo que menciona el doctor Argote, porque, o sea, la presión de succión de la botella, o sea, no es... no es pues sí, no es inocua, o sea, es una verdadera presión que succiona. Y en el caso del pulmón que está rígido, como menciona Marcelo, si tiene una capa de una corteza neoplásica, lo que le pasa es que sí, se fractura. Eso lo ve uno mucho cuando hace toracoscopía, por ejemplo, y que metes el aspirador, a veces de manera directa, ves cómo se te fragmenta, cómo se te fractura esa corteza neoplásica y se ven las fugas aéreas, ¿no? Entonces, eso es importante porque cuando se hacen los drenajes en casa, podemos utilizar de manera más racional la pinza reguladora, ¿sí? Probablemente pudiéramos iniciar la velocidad de drenado a una intensidad moderada, poniendo el regulador a la mitad, por ejemplo, ¿sí? Que haciéndolo de manera inicial al 100%, ¿no? Precisamente para evitar esa complicación. La otra cosa también es que, lo mencioné en la demostración, cuando el paciente ya no tiene líquido, empieza a referir dolor. Y mentiría si en algunos pacientes este dolor que refieren ha sido muy intenso, al grado que a veces los pacientes ya no quieren volverse a conectar a una botella, ¿no? Porque pues, lo asocian con que les va a doler. Entonces es importante eso porque cuando estamos viendo que la velocidad de drenado empieza a disminuir, podremos también minimizar la intensidad de la succión. Y una vez que aparece dolor, yo lo que siempre les recomiendo a los familiares, a las enfermeras, es que una vez que aparezca dolor, cierren completamente la pinza reguladora. Lo que sabemos es que la cantidad de líquido que debe de tener ya el espacio pleural es mínima, algunos mililitros, 20, 30 mililitros,
y que pues, exponer al paciente a un dolor intenso por tan poco líquido no vale la pena, que pudiera hay que evitar que el drenaje el uso de las botellas, el drenaje pleural con el sistema sea una experiencia, pues, una experiencia mala para los pacientes, ¿no? Necesitamos este catéter porque facilita el manejo ambulatorio de ellos, les quita los síntomas y mejora su calidad de vida. Entonces, esa es la intención. Entonces, esa es una cuestión que hemos ido aprendiendo con el paso de los años en el uso del catéter, porque es algo de lo que no se reporta mucho. O sea, ¿cuál es la experiencia del paciente con el uso del catéter? Entonces, todos hablamos de que sí, se les quita la disnea, no están hospitalizados y vaya, el familiar es, pues le quitas muchos problemas porque no tiene que pedir una ambulancia y llevarlo al hospital, etcétera, etcétera, pero pocas veces hablamos de algunas cuestiones pues, adversas que ocurren en casa y de las que a mí me ha tocado ver es eso, los pacientes se quejan de dolor al final del drenaje. Entonces eso se puede evitar entendiendo lo que está pasando en el espacio pleural y utilizando este regulador de succión. Pero eso, digo, sí que es la minoría, ya la mayoría de los casos y ya sucede cuando se está reexpandiendo el pulmón. Pero en realidad, por eso este tipo de catéteres se están usando pues ya en todos los centros grandes de oncología donde se maneja derrames pleurales, pues se están utilizando ya, digo, por todo Estados Unidos, Europa y Asia, ¿no? Pero son porque el utilizar agentes de pleurodesis, pues muchas veces no están indicados porque la pleura no se está expandiendo, entonces no tiene caso poner un agente de pleurodesis si no se tocan las dos pleuras, ¿no? Es como poner pegamento entre dos piezas de Lego y no pegar y no juntarlas, ¿no? Entonces, y el talco, a veces es muy agresivo, ¿no? Y de todas formas, si le pones talco a un paciente, luego lo tienes que dejar varios días para que se seque, por así decir, la pleura, ¿no? Entonces, incluso aunque se expande el pulmón, y eso pues va en detrimento de la calidad de vida del paciente, ¿no? Así que ¿dónde quieres estar si tienes un problema de este tipo? Pues prefieres estar en tu casa, yo preferiría estar en mi casa, ¿no? No sé, preguntas o casos que hayan tenido dudas o algo. Yo quería hacer otra pregunta, doctor. Sí, claro. Mire, en los derrames pleurales así masivos o como lo están mencionando, cuando uno coloca la sonda, uno deja drenar el líquido, pero uno regula la cantidad de líquido que está saliendo, precisamente para evitar las complicaciones de perfusión pulmonar y desvío del mediastino, etcétera, ¿verdad? Bueno, y generalmente no ponemos succión, ¿verdad? Generalmente no ponemos succión hasta que ya termina el líquido de salir lo más que tiene que salir. Y la succión que ponemos en el Pralovac generalmente es una presión que también regulamos. Entonces mi pregunta va enfocada a qué presión negativa funciona esa botellita. ¿Qué presión negativa hace? ¿10 centímetros de agua, 15, 20, 25? ¿Cuánto? Y no le voy a mentir, la presión negativa la presión negativa de la botella no se ha medido. O sea, porque en realidad es un vacío. O sea, la presión que tiene negativa sí es bastante alta. Pero hay que recordar que la meta del drenaje con la botella del Pleurex es drenar una cantidad que ya sabemos que se está reacumulando cada X tiempo en el tórax. No es hacer el drenaje primario. El drenaje primario generalmente se hizo en quirófano. Generalmente se hizo bajo visión directa. Y es diferente
va a un manejo de una sonda pleural para algún otro tipo de derrame, por ejemplo, por empiema o por una derrame paraneumónico complicado, ¿no? Este catéter es específicamente para derrames pleurales malignos. Es como se estuvo diseñado, porque se han expandido las indicaciones, pero inicialmente fue para derrame pleural maligno, ¿no? Y bueno, en cuanto al cuantificado en milímetros de mercurio o en centímetros de agua, no sé, o sea, la presión negativa es vacío, o sea, es totalmente presión, o sea, están al vacío, es como o sea, no es que esté cuantificada, ¿no? Pero bueno, se puede regular, como dice Juan Carlos, con la llavecita esa, ¿no? Sí, sí, es una excelente pregunta porque de acuerdo con Marcelo, realmente es algo que no se ha hecho, no podremos ver, saber realmente al abrirla al 100%, cuál es la presión de succión que se está generando. Lo que me gustaría comentar es que pacientes que tienen un derrame pleural importante, por ejemplo, que tienen más de 1 litro en el espacio pleural, abrimos la llave de la succión, la llave reguladora, y el paciente no se queja de mayor problema. Mientras tengamos una cantidad importante en el espacio pleural de líquido, difícilmente el paciente tiene problemas de desviación del mediastino, de dolor, entre otras situaciones, ¿no? Aparte, muchos pacientes por la naturaleza, sobre todo en etiología neoplásica, tienen fijo el mediastino, ¿no? Por tumor, por enfermedad mediastinal, ganglios, etcétera, atrapamiento del pulmón. Entonces, a veces son mediastinos muy fijos, entre comillas, y que no se ven tan afectados por esta succión. La recomendación sería en aquellos pacientes que ya en los drenajes subsecuentes estamos teniendo gastos o drenajes menores, 250, 300 mililitros o 400 mililitros, probablemente en ellos pues, es entender que la cantidad de líquido que están produciendo ya es menor, probablemente la velocidad de succión debe de ser moderada desde un principio y tener cuidado que el drenaje va a ser más rápido y estar listos para desconectar la botella una vez que el paciente ya no drene más o presente alguna situación de dolor, por ejemplo. Que también estoy de acuerdo con el doctor Marcelo, después de el dolor en el drenado a veces ocurre en los primeros 2 o 3 eventos de drenado. Posterior a eso se regulariza el espacio pleural, ¿sí? Se mantiene en equilibrio y prácticamente los pacientes ya no requieren mayor queja, ¿no? Mayor efecto adverso. Gracias. Sí, a la orden. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctores. Yo quiero preguntarle al señor Arturo que nos acompaña, de acuerdo a lo que nosotros platicamos, usted mencionaba que había algunos compañeros que habían tenido el contacto con el producto y pues el funcionamiento, bueno, no sabían el funcionamiento. Me gustaría saber pues cuál fue el contacto que tuvieron con ellos y si las dudas que tiene su micrófono abierto. Hola, es que me estoy moviendo y se pierde un poquito la señal. ¿Cuál es la pregunta otra vez, por favor?
Perdón, es que le mencionaba que de acuerdo a lo que habíamos platicado nosotros por teléfono, usted me mencionaba que había compañeros que habían tenido contacto con el producto y no, bueno, y desconocían el funcionamiento. A mí me gustaría saber si sus dudas, quedaron resueltas, si tienen algún otro, no sé, tema que les gustaría, no sé, aclarar y pues aprovechar que tenemos aquí a los doctores expertos en el tema. Sí me gustaría saber cuáles Yo creo fueron. que se ha hecho una muy buena presentación del producto. La duda que yo tenía en cuanto a la continuidad de la atención y el recambio era la situación que se había vivido en su momento. Y ya el doctor Narváez tuvo para bien aclararnos bien la manera de hacer el recambio. Creo que las otras preguntas y comentarios de los doctores que también han estado participando han ayudado a que haya este intercambio de información, y creo que ha servido bastante bien esta sesión del día de hoy para conocer el producto y entrarle con menos miedo una vez que ya se esté utilizando más cotidianamente en el hospital. Claro que sí, con mucho gusto, pues quedamos a sus órdenes. Los doctores tienen algo que añadir en este momento. Bueno, pues nosotros, digo, por mi parte, quiero que sepan que tienen todo el apoyo del equipo de CIPSA. No es infrecuente que las primeras veces, sobre todo cuando se hace un entrenamiento, como dicen aquí, un rollout, una introducción de un nuevo equipo en los hospitales, generalmente el entrenamiento es de todo el hospital, o sea, enfermeras, médicos, residentes. Claro, ya depende de cada equipo y cada hospital y cada centro, grupo médico, de quién es el que va a manejar o estar entrenado en esto, ¿no? No es infrecuente que al principio, sobre todo cuando si no tiene experiencia, por ejemplo, los residentes, que de repente digan, vamos a conectar una botellita y pum, y lo conecten sin antes cerrar el clip, y entonces se echa a perder la botella. Entonces, pues eso, por eso es que en el hospital generalmente preferimos usar Pleurevax y se van a su casa y ya la gente que esté bien entrenada son los que usan las botellitas, ¿no? Ese es uno. Esas son recomendaciones, pero ahora sí que cada quien, lo importante es saber que la curva de aprendizaje es muy rápida, pero que les aseguro que sus pacientes el nivel de atención y la satisfacción de los pacientes con este tipo de drenajes es muy alta porque los pacientes están en su casa, pueden respirar mejor. Es paliativo, esto no cura, esto es paliativo, pero le da más chance a sus otros grupos médicos, pues por ejemplo, que pueda recibir su quimioterapia, que esté en mejores condiciones, que ya no necesite oxígeno. Entonces, ahora sí que mejoran la calidad de vida del paciente, ¿no? Y los hacen más ambulatorios, disminuyen los costos, o sea, por todo el lado que lo veas, sí tiene muchas ventajas, ¿no? Sí creemos en él y sabemos, estamos seguros que es muy útil, ¿no? No sé, algo que quieras agregar, Juan Carlos. No, de acuerdo, o sea, es el Pleurex en muchos lugares, como bien lo mencionaste, es el estándar de oro en el manejo del derrame pleural recidivante. Entonces, la ventaja que un paciente que vaya, tiene mucha disnea, ya tiene una... El paciente debe estar en su casa y no debe estar en un hospital, ¿sí? En el contexto que todos debemos de haber vivido algún caso, pues poner un catéter y que pudiera egresar es realmente muy beneficioso. También yo estoy convencido de que es una herramienta muy útil. Sus indicaciones se han expandido porque tiene muchos beneficios. O sea, desde el punto de, si uno entiende la fisiopatología de la pleura, entonces, o sea, realmente encuentra más utilidades del catéter. Esto lo comento nada más para reafirmar, pues, que como médico y como cirujano,
reconozco que Pleurex ha demostrado ser una herramienta muy, muy útil. Y bueno, finalmente también confirmar el compromiso que tenemos con ustedes, con CIPSA, para atender a sus necesidades. Yo, pues, al igual que muchos de ustedes, estamos pues todo el día en la batalla, ¿no? Pero bueno, pues nos pueden mandar un correo, nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp, indudablemente lo vamos a contestar. Nos enlazamos con la mayoría de nuestros clientes de manera directa. Hay médicos, hay cirujanos en el interior que programan 1 o 2 pacientes y pues a veces nos llaman, oiga, voy a poner ahorita un catéter, por favor, estar listos por cualquier situación. Lo hemos hecho. Afortunadamente lo hacen muy bien. La verdad, como menciona Marcelo, la curva de aprendizaje es muy pronta y el procedimiento, la instalación, como vieron, pues no es nada complicado. Y bueno, pues seguimos atentos para las dudas y las necesidades que se generen. Lo más importante, estamos seguros, es que los pacientes se benefician. El paciente se beneficia de este sistema. Gracias. Al contrario, doctor, gracias a usted. Muchísimas gracias. Como nos dicen, una muy buena clase, una buena demostración. Pues como siempre, un gusto tenerlo aquí con nosotros en su casa, CIPSA Trade. Nosotros esperamos que todo, pues, toda la información les sea de su utilidad. Quedamos a sus órdenes. Y pues solo una cosa más, solo queremos confirmar con usted, Arturo, si nos permite, bueno, si no tiene algún inconveniente, que nosotros podamos transmitir este video en nuestras redes sociales. Sí, yo no tengo problema con que se haga. Les agradecemos mucho la disponibilidad y bueno, pues nos gustaría poder seguir trabajando con ustedes en la medida de que vayamos necesitando algunas otras cosas. Claro, claro, con mucho gusto. Pues ha sido un gusto para nosotros. Muchas gracias, Norma. Gracias a usted. Buena tarde. Que tengan una excelente tarde. Tuvo un golpe trasero. ¿Sí?